En este breve video vamos a analizar, aunque sea parcialmente, un documento publicado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Este es un documento ecuménico. Como todo el mundo sabe, ecuménico quiere decir universal. Es la búsqueda de la unión tanto doctrinal como moral, como intelectual, de todas las iglesias, tanto católicas como cristianas. Para entender un poco este tema debemos ponerlo en contexto. Los cristianos son la mayoría de las iglesias que no comulgan con todas las doctrinas, con Roma y con las iglesias dependientes de la parte occidental de Europa, que se llaman católicas. Así que el diálogo ecuménico cristiano se realiza generalmente entre bloques de opinión de las iglesias orientales con las iglesias occidentales. Este ha sido un proceso muy antiguo, muy complicado, lleno de sangre y lleno de tinta y lleno de muchísimos errores. Sin embargo, en el siglo XX sobre todo, y últimamente en el siglo XXI, se han producido documentos que tienden a lograr, aunque sea parcialmente, la unificación doctrinal de los católicos y de los cristianos. Como se sabe, hay más de 1.200 sectas diferentes de cristianos, pero ya están siendo agrupadas en foros, en concilios y en consejos que han dialogado, como dijimos, en el último siglo. Afortunadamente, la buena noticia a este respecto, ya que el ecumenismo puede utilizarse y analizarse de muchas formas diferentes, se fue publicado en el año junio del 2020 un documento que se llama El Obispo y la Unidad de los Cristianos, o sea, un vademecum ecuménico, donde dice que son los obispos los responsables de manejar a nivel de todos los feligreses toda la información correspondiente a la unidad de los cristianos. Es un documento muy serio y trata de ser una respuesta, si no definitiva, casi definitiva, a los intentos por lograr una unión de los cristianos y de los católicos. Habla de la promoción del ecumenismo dentro de la Iglesia Católica, de cómo hay que renovar las estructuras ecuménicas a nivel local y regional. Habla de la dimensión ecuménica de la formación de los laicos, de los seminaristas, de los clérigos, de los laicos, y el uso de los medios de comunicación y las páginas web de las diócesis para publicar todos los resultados y todos los documentos que se publiquen con estos temas. En la parte 2 del documento, la Iglesia Católica en sus relaciones con los otros cristianos se enfoca el ecumenismo desde varias formas. Primero se habla de un ecumenismo espiritual, que es aquel que se logra mediante la oración conjunta de personas de diversas iglesias. Y se habla de un diálogo de la caridad, del diálogo de la verdad y el diálogo de la vida. O sea, se habla de que el verdadero ecumenismo, o parte perdón, del verdadero ecumenismo, es un trabajo social que propende a que todas las personas y todos los fieles traten de ayudar a los pobres y tengan una responsabilidad social en la promoción de la Iglesia. Y se habla de que el ecumenismo puede enfocarse en una forma pastoral, en ecumenismo práctico o ecumenismo cultural. Así que se han hecho muchísimas concesiones que no se habían hecho antes. Por ejemplo, se permite la administración de los sacramentos a personas que no están dentro de los credos católicos, apostólicos y romanos. También se permite compartir las iglesias a sacerdotes de diferentes credos religiosos, y se anulan las excomuniones que se han
que se han producido a lo largo de la historia, en las diferentes reformas que ha habido en este proceso de división de la Iglesia. Así que vemos pues que este documento hace muchas recomendaciones prácticas que vamos a citar en este momento. Una de ellas es la de familiarizarse con el directorio ecuménico y emplearlo. Otra es nombrar un delegado diocesano para el ecumenismo. Establecer una comisión ecuménica diocesana. Así que el directorio ecuménico propone que cada diócesis tenga una comisión encargada de fomentar las dimensiones ecuménicas y promover el nombramiento de encargados de la animación y la coordinación ecuménica a nivel parroquial. Se quiere pues hacer esto un proceso democrático donde participe toda la feligresía. Por otra parte, también se recomiendan otras regulaciones para la unidad de los cristianos, como conmemorar la Semana de la Oración por la unidad de los cristianos con una celebración ecuménica, consultar con otros líderes cristianos la posibilidad de organizar conjuntamente jornadas de estudio sobre las Escrituras, publicar en Navidad o Pascua un mensaje común con otro u otros líderes cristianos, tener una celebración ecuménica con otras comunidades locales sobre una cuestión de interés común. Además, se proponen animar a los sacerdotes o agentes de pastoral a que oren regularmente con otros ministros y responsables cristianos. También conocer la labor ecuménica de las comunidades de vida consagrada y apoyarla. Y pedir a la Comisión Diocesana que trabaje con otras comunidades cristianas para discernir dónde podría ser necesaria una purificación de la memoria y sugerir pasos concretos que puedan facilitarla. Así pues, además de esto, también se recomienda dar el primer paso para encontrarse con otros líderes cristianos, orar de forma pública y privada por los otros líderes, asistir, si es posible, a la liturgia de ordenación, instalación e investidura de otros líderes cristianos, invitar cuando sea oportuno a otros líderes a las celebraciones litúrgicas, conocer los consejos de iglesia, los consejos cristianos y de los demás organismos ecuménicos presentes en la diócesis y participar en ellos en la medida de lo posible, así como reformar a otros líderes cristianos de las noticias y de los eventos importantes de la diócesis. También se recomienda identificar las necesidades pastorales comunes con otros líderes cristianos, escuchar y aprender iniciativas pastorales de otras entidades cristianas, actuar con generosidad para ayudar a la pastoral de las otras comunidades, encontrar familias interconfesionales de la diócesis, escuchar sus experiencias, presentar al clero las directrices dadas por el directorio ecuménico con relación a compartir la vida sacramental. Y si la diócesis o la conferencia episcopal no tienen directrices sobre estas disposiciones canónicas para compartir la vida sacramental de forma excepcional, y si se considera que tales directrices serían útiles en su contexto, contactar con la Comisión Ecuménica Episcopal y buscar asesoramiento sobre la propuesta o preparación de dichos textos. Así pues, que este es un ecumenismo ya muy práctico que quiere aterrizar en el siglo XXI las ideas. También habla de una parte muy importante que es el ecumenismo cultural. El directorio ecuménico también anima a que se realicen proyectos conjuntos de carácter académico, científico o artístico y proporciona criterios para su discernimiento. Así que la experiencia de muchas diócesis católicas demuestra que los conciertos ecuménicos, festivales de arte sacro, exposiciones y simposios serían muy importantes para divulgar en la feligresía la idea de la unidad. Así que este es más o menos un documento que propone ideas concretas para que el obispo se haga partícipe de la unidad de las iglesias. También hace un listado de documentos católicos sobre ecumenismo y de las instituciones que figuran como interlocutores
del diálogo de la Iglesia Católica y a nivel internacional. Así que habla de las iglesias ortodoxas de tradición bizantina, de las iglesias ortodoxas orientales, de las iglesias asirias de Oriente, de la iglesia veterocatólica de Utrecht, de la Comisión Anglicana, que tiene en 39 provincias más de 85 millones de miembros. Habla de acuerdos que se han llegado con la Federación Luterana Mundial, que está en 99 países y suma más de 75 millones de fieles. Y por otra parte, también se han hecho tratados con la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, con el Consejo Mundial Metodista, con la Alianza Mundial Bautista, que alberga 46 millones de miembros, con los Discípulos de Cristo, con el Movimiento Pentecostal, con la Alianza Evangélica Mundial, con el Ejército de Salvación, y por último, con el Consejo Mundial de Iglesias, creado en 1948, y que abarca a casi 500 millones de personas, con 350 iglesias, cuyos miembros se cuentan entre los ortodoxos, luteranos, reformados, anglicanos, metodistas, bautistas, evangélicos, pentecostales, iglesias unidas e independientes, que representan, como ya dijimos, más de 500 millones de cristianos de todos los continentes en 110 países, y con el Foro Cristiano Mundial, y por último con la Unidad de Iglesias Pentecostales de Europa. Así pues, existe muchísima documentación, muchísimas instituciones que han hablado y seguirán hablando sobre el tema de la unión de ecumenismo. Este documento pues es una buena noticia que esperamos que sea difundido y que se ponga en práctica en todos los continentes donde existen los cristianos. Como decimos, es la mejor noticia que le pudo pasar al tema del ecumenismo. Sin embargo, existe el tema del ecumenismo a nivel oficial. No es el único tema ecuménico que está en boga en estos momentos. Como todos sabemos, en el mundo hubo una revolución del Internet, hubo una revolución en las comunicaciones, hubo una revolución global, ecuménica, de las religiones, en el sentido que hoy en día cualquier persona puede hacer los estudios que quiera en cuestión de religiones comparadas. Así que esta unidad que ya han logrado más o menos los católicos y los cristianos ya la prepara a la Iglesia cristiana para intercambiar opiniones con otras religiones. Por ejemplo, con el judaísmo, con el islamismo y ¿por qué no?, con las religiones orientales, que son el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera. Así que esto ya son movimientos de avanzada que hacen que los cristianos estamos más al tanto de la posible unidad de todas las religiones. Sin embargo, como dicen muchas personas, lo que realmente unifica las religiones es el esoterismo. No nos olvidemos que todas las religiones del mundo tienen dos enseñanzas, una exotérica para el público general y otra que era la esotérica. Digo era porque ya terminó, porque ya se volvió pública, ya se democratizó por Internet, y era toda la metafísica universal. Ese estudio de la metafísica es lo que une realmente todas las religiones a nivel doctrinal. Pero antes de llegar allá hay que llegar a un estudio más concreto de todo, de qué es lo que unifica, qué es lo que hace una unidad todos los libros religiosos del mundo, como el Sagrado Corán, como los Sagrados Vedas de la India, como la misma Cábala judía, que es la madre de la religión judeocristiana y que tiene mucho que decir en materia de unión, tanto espiritual como doctrinal, en el diálogo judeocristiano.